Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal que cree que la delgada línea roja es parte del folclore romántico japonés. Hace un par de días se estrenó por fin la última película de Makoto Shinkai, Your Name, y junto a María y algunos otros amigos decidimos ir a verla al cine en una sesión que la verdad es que para ser un estreno se me hizo muy tardía. También hay que tener en cuenta que este tipo de películas no suelen ser demasiado populares, así que ya es raro de por sí el hecho de que la estrenen en un cine en Zaragoza, y además tengo que decir que me sorprendió muchísimo ver lo llena que estaba la sala. Evidentemente la mayoría de los que estábamos allí íbamos en cierta medida por nuestra afición al anime, así que el público era más o menos joven. El caso es que como yo había estado tanto tiempo sin saber demasiado de la película, ya que ni siquiera creía que la fueran a estrenar en España, cuando por fin dijeron de ir tampoco quise enterarme de mucho más y únicamente fui con una premisa muy básica. Dos jóvenes de la misma edad, él vive en Tokio y ella vive en un pequeño pueblo, intercambian de manera más o menos aleatoria sus cuerpos por las noches y empiezan a vivir la vida del otro. Esta era la única idea que yo tenía y sinceramente me parecía una premisa no excesivamente original, pero sí algo curiosa. Había visto ya alguna cosita previa de Makoto Shinkai y eso hacía que yo fuera al cine sin tampoco muchas expectativas a nivel de historia. No porque sean malas historias, sino porque son historias románticas contadas desde una perspectiva ligeramente extraña, ya que creo que tienen muchísimo trasfondo cultural, tienen muchísimo pozo iconográfico y posiblemente la distancia geográfica y cultural que me separa de él haga que no termine de entenderlas del todo. Justamente por eso lo que más ganas tenía de ver era el aspecto creativo, era ese aspecto visual, ese deleite que yo creo que hace este hombre recreándose muchísimo en las imágenes que nos plasma en pantalla. Y aunque sí que es cierto que repite muchísimos elementos tanto a nivel conceptual como a nivel visual de películas anteriores como 5 centímetros por segundo, y de hecho yo creo que es posiblemente el mayor referente que tengamos, consigue que la historia de Taki Mitsuha, al contrario de lo que sucedía en esta otra película, nos capte desde el primer minuto. Tenemos por un lado a Taki, un joven que vive en la ciudad, en la capital, con un ritmo de vida muy ajetreado, tiene que ir al instituto, tal cual sale del instituto tiene que ir a trabajar, tiene que mantener más o menos una vida social con sus amigos, con su familia, y que tal y como se nos lo pinta es ligeramente despistado. Por otro lado tenemos la vida de Mitsuha, que es una joven que vive en un pequeño pueblo dentro del Japón profundo, con una vida más o menos tradicional, muy tranquila, con su abuela, con su hermana, y que básicamente vive rodeada un poquito también de esas miradas, ¿no? De ese pueblo más pequeño en el que todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que está haciendo el resto de la gente. Evidentemente es el hecho de que haya estas grandes contraposiciones entre el ritmo de vida ajetreado de la ciudad y el ritmo mucho más tranquilo del pueblo, el hecho de pasar desapercibido en una gran capital y el hecho de que todo el mundo te conozca, todo el mundo sepa quién es tu familia y todo lo que está haciendo, y el hecho de que ni siquiera ellos mismos sepan si realmente están viviendo su propia vida o si es un sueño o qué está pasando con ellos, hace que a mí por lo menos me enganchara desde el minuto 1. Creo que tampoco son personajes excesivamente complejos, ya que sí que intenta desvincularlos, ¿no? de su núcleo de vida central, y lo que hace que sean llamativos o que sean interesantes es ver cómo viven una realidad totalmente distinta. En este caso sí que creo que en vez de definirlos por lo que son, los define un poquito por negación, ¿no? Por lo que no son respecto a la vida del otro, y es algo que personalmente creo que no he visto demasiado, o por lo menos no en el cine occidental, y creo que tiene otros puntos bastante interesantes en cuanto al tratamiento de los personajes, ya que no sé si de manera voluntaria o si realmente ha sido algo más inconsciente. Nos habla también un poquito de los roles de género, ya que vemos como todas las personas que los rodean viven una realidad totalmente distinta en la que el chico es el chico y la chica es la chica, y de repente se comportan de una manera totalmente distinta. A ello hay que sumar evidentemente el hecho de que te impongan en cierta medida un trabajo, unos estudios, una familia, la cual tú ni siquiera has elegido, y que de repente de la noche a la mañana te despiertas en un lugar que no es el tuyo. Como digo, no sé hasta qué punto Makoto Shinkai ha querido incidir en esto de manera totalmente voluntaria o si ha sido algo que ha ido surgiendo sin pensar, pero me parece una forma bastante ingeniosa de enfocar todo lo que nos ha ido contando. Y a pesar de, como he dicho al principio, no ser personajes excesivamente complejos, creo que consigue darles una personalidad muy rica, muy matizada. Hay una cosa que tampoco me ha terminado de gustar del todo, o que por lo menos no me ha parecido nada espectacular, y es el diseño de personajes. Creo que realmente a nivel físico destacan muchísimo más todos los personajes que rodean a los protagonistas, y no sé si esto de nuevo otra vez se ha hecho de manera intencionada, queriéndonos dar a entender a lo mejor que este tipo de historia nos puede suceder muy entre comillas, y ya lo comentaré posteriormente, a cualquier persona. En parte quiero pensar que es así porque realmente son dos de los únicos personajes que no destacan por nada a nivel físico, que son como muy corrientes, muy cotidianos, y como digo, son dos cualquiera en un mundo en el que la estética está totalmente cuidada. Tanto la ciudad, como el pueblo, como los espacios naturales que se ven en el campo, las montañas, los cráteres, prácticamente todo es una auténtica delicia visual. Sí que es cierto que el aspecto físico importa hasta cierto punto, ya que posteriormente en la trama
va a tener algo de relevancia, o por lo menos en el tema del pueblo en el que vive Mitsuha, y creo que en este sentido, vinculándolo a la narrativa, nos deja demasiado en el aire algunos puntos que yo creo que sí que deberíamos haber sabido, o por lo menos deberíamos haber podido intuir. Ya he comentado más o menos de qué iba la premisa principal, y como digo, en este sentido yo he salido encantado porque no esperaba para nada esto, y creo que de hecho cuando hable más en profundidad de la trama lo marcaré como spoiler, porque no quiero, y de hecho la verdad es que me gustaría que si alguien no la ha visto se salte directamente ese trozo, porque me parece una auténtica chulada. Y es que aunque Shinkai nos plantea como una historia de amor más o menos tradicional, teniendo en cuenta que van intercambiando sus cuerpos, sí que nos explica al principio cómo estos personajes se cruzan en un momento determinado en un trayecto de tren, el cual evidentemente nosotros no sabemos si sucede antes o después de toda la historia. Es a partir de ahí, o eso nos quiere hacer creer el director, que es cuando intercambian sus cuerpos. A partir de ahora lo marco como spoiler porque la verdad es que me parece una auténtica pasada, como digo, lo que es el nivel narrativo de la trama, todo el trasfondo que tiene, aunque tampoco me quiero alargar demasiado, así que bueno, intentaré ser lo más breve posible, ya que entiendo también que los que lo hayáis visto, pues ya lo habéis visto y sabéis de qué va. El caso es que me parece una auténtica chulada cómo trata todo el tema de las diferencias temporales, el hecho de trasladar una historia 3 años en el presente y en el pasado de manera continua, y la relación que ellos mantienen a través de estos intercambios corporales, aunque realmente no entiendo muy bien del todo cómo funciona. La verdad es que el hecho de que estén intercambiando los cuerpos a través del espacio y del tiempo me parece algo bastante ingenioso. De hecho me parece ingeniosa la forma en la que lo hacen, y el hecho de que tampoco sea algo constante, sino algo simplemente aleatorio. Yo creo que esto también ayuda muchísimo a desarrollar sus personalidades, ya que nunca saben en qué cuerpo se van a despertar, no saben qué se van a encontrar el día siguiente cuando el otro haya interactuado por ellos, y el hecho de que vayan intercambiando notas, algunos escritos en sus brazos, algunas cosillas que les han pasado los días anteriores, me parece bastante ingenioso, me parece algo totalmente cotidiano, pero una cosita que me da como mucha ternura, que poco a poco se vayan encariñando, básicamente a través de lo que se van escribiendo entre años de diferencia. Esto es algo que me gustó bastante en el tratamiento que le dieron desde un principio, aunque cuando nos empiezan a contar que se olvidan el uno del otro, no entiendo muy bien por qué de repente sucede esto. Y esto es posiblemente una manía muy grande que tengo yo, pero es que el tema de los viajes espaciotemporales y todas estas cosillas creo que tienen que estar tan bien medidos, tan bien pensados, aunque la verdad es que es el único elemento yo creo que más o menos no justifican de ninguna manera, por lo cual tampoco me supone ningún problema en la trama. Corto aquí el spoiler porque creo que el resto más o menos se puede obviar, todo lo que es la información vital, y es que creo que los encuentros entre ellos están muy bien llevados, son cosas muy puntuales, muy escasas, pero creo que le dan muchísima emotividad el hecho de que se vayan encontrando en casos muy concretos que a lo mejor saben quiénes son o no saben quiénes son. La verdad es que creo que eso le da cierta tensión, tanto romántica como narrativa, a todo lo que es el avance de la trama. Sin embargo, y al contrario que sucedía en el caso de 5 centímetros por segundo, que como decía al principio yo creo que es el más representativo para comparar con Your Name, alargan demasiado las escenas en las que realmente tiene que haber tensión, pero personalmente creo que las alargan demasiado. Yo por lo menos cuando estoy viendo una película sí que me gusta que haya cierto alargue de la escena para yo no sentir que de repente se termina o que de repente se soluciona como de una manera muy precipitada, pero tampoco me gusta sentir que me están tomando por tonto. Quiero decir, yo ya sé que hay una cierta tensión, yo ya sé que se está alargando una escena porque necesito que me des esa tensión, pero lo que tampoco quiero es que me la estés alargando de manera innecesaria cuando sé que en otro punto está sucediendo algo que tiene la misma importancia o mucha más. Creo que estuvimos en el cine como 8 o 9 personas y realmente cuando salimos lo estuvimos comentando y estábamos todos prácticamente de acuerdo. Evidentemente esto no le resta emotividad a los encuentros que tienen entre ellos, al avance de la historia, a cómo se van descubriendo el uno al otro, la relación que tienen con sus amigos, pero sí que en el momento clave de la historia, en el momento en el que todo tiene que empezar a cerrarse, se alarga demasiado, y personalmente creo que si le hubieran quitado 15 o 20 minutos tampoco hubiera pasado nada. Hay una cosa que no es que me descolocara y de hecho me gustó porque creo que establece muy bien una especie de seguimiento de sus propias películas, y es que repite el espacio de las escaleras, repite el espacio de la estación, repite las miradas, los giros, las miradas hacia nucas de alguien que no sabes quién es. Como digo, me parecen unos enredos románticos que creo que en ese caso sí que el director los sabe llevar muy bien, y yo creo que los tiene totalmente calculados. Así que si os gusta sufrir por amor, si os gusta sufrir viendo cómo hay parejas que se juntan, que no se reconocen, que de repente sabes que están ahí, necesitan juntarse pero no lo hacen, realmente me parece un gran genio de la tensión amorosa. También es cierto que en contraposición a 5 centímetros por segundo nos da un final más convencional, un final mucho más cerrado, porque bueno, pues en 5 centímetros por segundo teníamos una historia de amor que de repente se iba como desmembrando en diferentes ramas, luego se volvían a juntar,
y termina en un momento en el que tampoco sabes muy bien qué ha pasado. Y sí que es cierto, aunque esto ya lo comentaré en el manga cuando haga las reseñas de final de mes, se entiende muchísimo mejor en lo que es, como digo, el manga que en la propia película. Sin embargo, en Your Name, ya no sé si por contraponerse a esta producción anterior o porque realmente le apetecía hacerlo, nos da como un final mucho más cerrado, un final que se entiende, que yo creo que prácticamente nadie tiene por qué dudar sobre algunas de las cosas que suceden. Y tampoco diría que es más feliz que el de a 5 centímetros por segundo, pero sí que es posiblemente mucho más optimista, mucho más ligero de ver, mucho más entendible para todo el mundo. Y esto no sé si va a jugar a su favor o a su contra, porque creo que la de a 5 centímetros por segundo tenía como un aire más críptico, un aire mucho más japonés, mientras que creo que también es mucho más conservador en el tratamiento de Your Name, pero el final, como digo, es mucho más convencional, ¿no? Yo creo que muchísimo más pensado para exportar al mercado internacional. No me parece ni bien ni mal, simplemente creo que es un dato que hay que tener en cuenta y que, pues como digo, esto hace que tenga como diversos finales. Yo creo que también un poco pensando en que cada uno corte la película más o menos por donde le vengan ganas. Como digo, tiene algunas cosas que me han sacado de lugar o que simplemente no me han terminado de gustar tal y como las ha enfocado, o por lo menos que creía que iba a enfocar de otra manera teniendo en cuenta alguna de sus producciones anteriores. Pero definitivamente a todos aquellos que os guste el mundo del anime, a todos los que os gusten unas historias de amor más o menos atípicas, y aquí hago un pequeño spoiler como recomendación porque creo que las podríais relacionar fácilmente, así que por favor saltaros estos 5 segundos. Si os gustan películas como La mujer del viajero en el tiempo o Más allá del tiempo, con mezclas entre saltos cronológicos y historias de amor, definitivamente es una película que merece muchísimo, pero muchísimo la pena ver. Como ya sabéis, yo no soy una persona que disfrute muchísimo viendo anime o que me guste mucho leer mangas, simplemente me gusta de vez en cuando algo me llama la atención consumirlo. Esta película la verdad es que yo la fui a ver por curiosidad, no con prejuicios, pero bueno, sí con algunas premisas anteriores del director, así que más o menos esperaba una cosa. Me ha ofrecido algo totalmente distinto, algo que no esperaba de él y que de hecho muchísimo menos esperaba de una película japonesa que por fin llegara a España. Esto lo digo porque realmente me parece un caso muy excepcional, un caso muy raro, creo que también viene apoyado por un poquito los éxitos anteriores que ya había tenido Makoto Shinkai. Y la verdad es que, como digo, si os apetece ver algo distinto, algo de anime, algo de romántico, con un poquito de ciencia ficción si queremos llamarlo así, por favor id a verla, porque yo creo que realmente si este tipo de películas no se consumen, luego no se traen más, y entonces eso hace que se cree una bola en la que si la gente no va, no se trae, si no se trae es porque la gente no va. Como digo, es una película 100% recomendable, no sé cuánto va a durar en pantallas, así que por favor id cuanto antes, y de hecho si ya la habéis visto os agradecería muchísimo que me dejarais vuestra opinión por aquí debajo, si queréis recomendarme alguna película de anime que creéis que merece muchísimo la pena ver. Si no queréis dejar un comentario en la caja de comentarios, os dejaré también por aquí debajo todo el tema de redes sociales, y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.